Seguramente todos hemos tenido alguna vez un amigo que acaba de empezar la carrera de administración de empresas o economía y que se ha metido en algún rollo donde puede generar ingresos de forma fácil y rápida y que se crea aquí el lobo de Wall Street. Yo personalmente he tenido unos cuantos y la verdad es que se hace insoportable. Todo el día en Instagram con las stories de gana dinero fácil, lo que los profesores universitarios no quieren que sepas, lo que el sistema te oculta y no sé cuántas tonterías más. ¿Se nota un poco que me enfadan este tipo de cosas? Sí, personalmente yo este tipo de eslóganes pues no los soporto. Pero a ver, ¿qué me desvío? Pues es bastante probable que este amigo tuyo esté ante lo que se conoce como un esquema Ponzi, un timo en el que caen muchos incautos. El nombre de este esquema es en honor a Carlo Ponzi, que no fue el inventor de esta estafa, pero fue el que la hizo popular. En 1919 vio que se podía hacer negocio con cupones de correos. Se dio cuenta que se podían vender más caro en Estados Unidos que en el extranjero. Decidió emprender un negocio prometiendo ganancias espectaculares como de un 50% en 45 días, que evidentemente no se invertían en ningún lado. Lo que se hacía realmente es con ese dinero que se cogía pagar las rentabilidades de los que habían dejado su dinero. El tipo pues se hizo bastante popular, políticos y prensa alabando su modelo de negocio y enormes colas de gente que querían pues que invirtiese su dinero. Pero esto no lo duró para siempre. Un analista financiero llamado Clarence Barron publicó un informe en el que se decía realmente lo que estaba haciendo nuestro amigo Ponzi. No invertir ni un dólar y dedicarse simplemente a pagar los intereses. Ahí se destapó el fraude y mucha gente perdió casi todo su dinero. A partir de ese suceso se empezó a llamar a este tipo de estafas como esquema Ponzi, por la popularidad que cogió. Y todos los esquemas Ponzi pues tienen la misma estructura. Te viene un gran gurú diciendo pues que he descubierto un super método secreto que nadie sabía de conseguir dinero fácil y rápido. Tú solamente pues dame tu dinero, tráete a un amigo y espérate que vaya generando rentabilidad. Y ya si me haces promoción pues casi que mejor, incluso te doy un poquito más. Y así va funcionando, va entrando gente, dejando su dinero, creyendo que se está invirtiendo en algún lado, pero el chollo tiene un límite. Los esquemas Ponzi requieren de que cada vez vaya entrando más gente y en el momento en el que entre demasiada poca gente y ya no puedan pagarse los intereses, se rompe todo y la gente que no consiguió cobrar pues no va a cobrar nunca. Normalmente los primeros que llegan consiguen esas rentabilidades, van ahí soltando, oye, que he ganado un montón de pasta. El resto va entrando, pero los que van a entrar después, lo más probable es que vayan a perder todo su dinero. Y de eso se trata, pero la cosa es que tu amigo, pues quizás lo que vaya a perder pues es la paga semanal que le dan sus padres o el poco dinerito que se ha ganado en un curro de verano, nada catastrófico. Pero hoy vamos a hablar de un caso en el que la bromita llegó demasiado lejos, desencadenando casi una situación de guerra civil. Estamos hablando del caso de Albania. En 1989, tras la caída del comunismo, muchos países del bloque empezaron su transición hacia el capitalismo. Pero nuestro país protagonista, dirigido por el stalinista Enver Hoxha, decidió no hacer esa transición y mantener el país cerrado. Pero bueno, la cosa no le duró mucho y en 1991 el país empezó a abrirse al mundo exterior. Y a ver, la transición evidentemente no fue un paseo de rosas. Hablamos de una población entera que se crió bajo la tutela soviética y que desconocía por completo cómo funcionaban las instituciones y las políticas de libre mercado. Y a pesar de que la transición no dio muy malos resultados, había un sector que se quedó bastante atrás y estamos hablando del sector financiero. En esos años, 3 de los bancos estatales controlaban aproximadamente el 90% de los depósitos. Y a pesar de dar una rentabilidad positiva por los depósitos, debido al gran número de préstamos incobrables que había, el gobierno de Albania decidió limitar las operaciones de crédito. Entonces la población tenía que recurrir a un mercado paralelo para conseguir financiación. Al principio ese tipo de financiación pues venía pues de remesas del extranjero o vínculos familiares. No había nada malo ahí. El problema es que empezaron a surgir unas instituciones financieras que
ya empezaban a hacer cosas raras. Empezaron a surgir entidades que no daban préstamos, sino que decían que dame tu dinero y nosotros nos encargaremos de que se multiplique. Los esquemas Ponzi en esa época ya estaban prohibidos por los organismos internacionales, pero el problema es que en Albania era complicado distinguir cuando estábamos ante un esquema Ponzi y cuando no lo estábamos, por la poca transparencia y además porque muchas de esas instituciones no quedaba claro si lo eran o no, ya que muchas de esas inversiones eran reales, pero estaban invertidas en actividades que rozaban la legalidad, prostitución, contrabando, etc. Y que podían ofrecer esas altas rentabilidades precisamente por eso, porque invertían en sectores que estaban pues al margen de la ley. A partir del 92 todo este tipo de actividades iba cogiendo fuerza y cada vez más gente dejaba su dinero en los depósitos pues para que se multiplicase, ya que lo único que les ofrecían era que dadme vuestro dinero, lo dejáis ahí y nosotros conseguiremos altas rentabilidades mediante unas inversiones complejas que estamos haciendo. Pero a partir del 95 empezaron a surgir los problemas. Primero, en el 95 las Naciones Unidas levantaron las restricciones que tenía con la antigua Yugoslavia y muchos negocios que se dedicaban al contrabando pues vieron caer sus ingresos por eso. Y luego está la incertidumbre generada por las elecciones que había en el 96. Y debido a esto empezó a haber una guerra de a ver quién atraía pues más depósitos. ¿Y qué es lo que hacían? Pues básicamente ofrecer rentabilidades desorbitadas. Llegaban a ofrecer auténticas barbaridades, que si el 30% mensual, que si triplicamos tus depósitos en 3 años. Y alguno se pensará, bueno, la gente se habrá empezado a dar cuenta de que las rentabilidades eran demasiado elevadas, que a lo mejor algo no va bien. Pues nada de eso. Probablemente debido al gran desconocimiento financiero de las personas, estas se lanzaron a dejar su dinero en los depósitos. La locura llegó a tal punto que muchos albaneses vendían sus casas para poder dejar ese dinero en los depósitos. Las autoridades internacionales ya empezaron a avisar, pero el gobierno albanés hizo la vista gorda. Y las cosas no iban nada bien. Los depósitos de una de esas instituciones financieras llegaba a representar el 5% del PIB. Lo que es una barbaridad. Ante las acusaciones del FMI y del Banco Mundial se intentó mantener la calma dentro del país, intentando decir que no, que las entidades son solventes, que podrán devolver todos los depósitos, intentar negar que muchas de esas instituciones están financiando de forma ilegal. Hasta la prensa y el público empezó a tener una visión negativa del FMI, acusándoles de que no quieren que el país salga adelante, pero aún así en noviembre el gobierno le dijo a los organismos internacionales que vamos a investigar esas instituciones, montando un gran comité de expertos, el cual pues nunca se reunió. El día 19 de noviembre, una institución llamada SEDE se declaró en quiebra y a partir de ahí se desató la locura. El primer efecto evidentemente va sobre la confianza de la población. El número de depositantes empezó a disminuir drásticamente debido al miedo de que las otras instituciones pues acaben igual. Y para que os hagáis una idea de lo ridícula que llegaba a ser la situación, las instituciones ya no aumentaban la rentabilidad que prometían, sino que la disminuían para intentar decir que, oye, tranquilos, que vamos bien. Pero todo fue en vano. En 1997 quebraron más instituciones y ya se desató el pánico absoluto. El gobierno intentó mantener la calma realizando ciertas reformas que, bueno, fueron positivas pero llegaron demasiado tarde. En marzo de ese año ya reinaba el absoluto caos dentro del país. El gobierno perdió el control sobre los ciudadanos. Policías y fuerzas armadas desertaron, se sustrajeron montones de armas de los arsenales, empezaron masivas evacuaciones y emigraciones de los ciudadanos albaneses y el gobierno, viendo el panorama, pues decidió dimitir y convocar nuevas elecciones. En julio de ese mismo año llegaba un nuevo gobierno al poder, el cual pues heredó una situación bastante desastrosa. Casi 2000 muertos provocaron esos revuelos. Pero poco a poco, con la ayuda de los organismos internacionales, se consiguió restaurar el orden dentro del país. Lo más complicado era conseguir liquidar esas empresas financieras, ya que se resistían e intentaban amenazar al gobierno si intentaban liquidarlas. Que para quien no lo sepa, liquidar una empresa es vender todos sus activos y pagar las deudas que se pueda. Y evidentemente no se pudo recuperar todo el dinero, ya que era por un lado o directamente irrecuperable y además algunos consiguieron escapar con él. En el 98 ya se consiguieron liquidar casi todas las empresas,
y los directivos que no consiguieron escapar fueron encarcelados. El caso de Albania es un caso extremo de hasta qué punto pueden llegar pues este tipo de estafas. En muchos países este tipo de esquemas están prohibidos, pero de una forma u otra se consigue confundir un poco a las autoridades y montar un negocio que aparentemente no es un esquema Ponzi, pero en el fondo es casi lo mismo, ya que a veces se hace con una mezcla de, por un lado, inversiones reales y por otro lado pues ir pagando los intereses con el dinero de la gente nueva que va llegando. Así que si de entrada no sabes demasiado de finanzas, pues te la pueden colar. Así que cuando veáis a vuestro amigo que os está invitando a unirse a un proyecto en el que está para ganaros un dinerillo fácil, curaros en salud y decidle que no. El dinero fácil no existe. Y ya si queréis ser buenas personas, pues intentad avisarle de que salga de ahí lo antes posible. Pero bueno, normalmente les han comido tanta la cabeza que hasta que no lo vean con sus propios ojos no se darán cuenta de el lío en el que se han metido.